Cuestionario Cervantes es el podcast de Luis Peroso Cervantes, donde semanalmente nos encontramos con artistas y escritores emergentes de Venezuela y del mundo, quienes a través de las 30 preguntas que integran el cuestionario nos muestran cómo son y cómo piensan. Explora conmigo la vida, obra, filosofía e ideas de las nuevas voces del arte en español. Bienvenidos a una nueva edición de su Cuestionario Cervantes, este podcast semanal en el cual tenemos la oportunidad de conocer a un joven artista venezolano. Nos podemos dar esa maravillosa, y vuelvo a decir, oportunidad de descubrir a alguien que está haciendo más grande nuestra identidad gracias al arte. La tarde, mañana, noche, no importa la hora que ustedes vean esto del día de hoy, tenemos nada más y nada menos que a don Pedro Vargas, no sé tu papá, a Pedrito Vargas, a Pedro Vargas Jr. En este podcast. Resulta que tu papá es un artista muy reconocido de la ciudad, muy querido, además un estupendo artista. Y tú has seguido su senda, eres uno de sus hijos menores, no sé si el menor. Sí, correcto. Y bueno, lleva su mismo nombre, entonces parece que viene en la sangre y viene en el nombre. ¿Cuál será el verdadero objetivo? Lo cierto es que son 30 preguntas que tiene este cuestionario y espero que te gusten. Y la primera pregunta tiene que ver con el nombre, es decir, ¿cuál es tu nombre completo? Y si te gusta tu nombre, ¿te sientes feliz con tu nombre? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Luis. La verdad que no estoy tan acostumbrado a las entrevistas y bueno, siempre es muy interesante. Respecto al nombre, eso que mencionas es muy curioso, porque como mencionas el mismo nombre de mi padre, recientemente nos dieron unos reconocimientos esos que suele dar la ciudad y eso. Y pues hace mucha gracia, ¿no? El que no se sabe exactamente quién es, también con la cuestión de la firma. Pero por otro lado yo lo veo como algo muy agradable porque se siente como una especie de legado, una forma de continuar lo que él hizo en cuanto al trabajo artístico. ¿Comparten el mismo nombre, primer nombre y segundo nombre? Primer nombre y segundo nombre, y apellido. ¿Y el segundo apellido sí cambia? El apellido segundo sí cambia. ¿Cuál es el nombre tuyo completo entonces? Pedro Enrique Vargas Villalobos. Pedro Enrique Vargas Villalobos. ¿Y tu papá es? Pedro Enrique Vargas Morales. Morales. Entonces, este es Pedro Vargas M y Pedro Vargas B. Podríamos separarlo así. Podría ser, sí. Vamos con la segunda pregunta del cuestionario. ¿Dónde naciste? Y si hay algo del lugar donde naciste que tengas marcado en tu personalidad. Sí, yo nací aquí en Maracaibo. De hecho, y mi familia, todas sus raíces son de aquí. Entonces, yo creo que se marca muchísimo porque amo muchísimo a mi ciudad, la exploro a cada rato, entonces creo que gran parte de lo que soy se debe precisamente a Maracaibo, a la ciudad donde vivo. En tus redes vi aquel cuadro, aquel paisaje que hiciste de los mangles en Capitán Chico, que me pareció, bueno, en sí mismo una excursión, ¿no? Una búsqueda aguas adentro de las cosas que Maracaibo esconde, ¿no? Pero al lado de eso has hecho muchas cosas investigando la ciudad. Sí, porque realmente yo trato mi pintura se trata de plasmar mis vivencias, y como mis vivencias la mayoría son dentro de la ciudad, lo que trato es precisamente de pintar y escribir y de alguna manera representar lo que voy observando, lo que voy viviendo. ¿Y eso de ser un pintor en bicicleta no es muy parisino para Maracaibo? Puede ser, pero yo creo que bueno, cada quien hace las cosas como las va sintiendo. Yo no lo hago tanto por la idea de concepto impresionista, sino porque creo que es algo que nace. La necesidad, son dos necesidades muy grandes del ser humano. La necesidad de explorar y de conocer, y la necesidad de expresarse. Entonces, son las mismas dos necesidades en una sola. Es ir a explorar, conocer dentro de la ciudad, por ejemplo en el Mangle, y luego transmitirlo a través de la pintura, que es mi medio para transmitir. Tercera pregunta. ¿En qué país del mundo te gustaría vivir y por qué? ¿En qué país del mundo? En todos. Bueno, son 150 y tantos. Todos, los quiero conocer todos. La verdad que Venezuela es mi cuna, mi patria, ¿no? El sitio que amo. Pero lo que me fascina más es viajar. O sea, realmente no me gusta, detesto estar estático en un sitio. Necesito moverme. Si me preguntas dónde quisiera estar,
estar todo el tiempo moviéndome como nómada. Realmente mi gran Y pasión. haciendo Pintando paisajes en todas partes. de todas partes. Bueno, están las cosas, ¿no? Yo verdaderamente uno no tiene la oportunidad de viajar mucho. Nuestros padres, por lo menos mi padre, nunca me dio riqueza, me dio amor. Pero la gente dice, y lo que uno lee, es que en cada país o cada espacio del mundo hay una luz diferente. Y para un pintor debe de ser una cosa Sí. increíble conseguirse con luces diferentes que hagan que los paisajes cambien. Sí, ahorita uno de mis proyectos principales precisamente es viajar por toda Latinoamérica. Entonces, ya he hecho algunos viajes, no tanto como quisiera, pero lo poco que he hecho, realmente el conocer, sobre todo la gente, cómo viven las personas en sus pueblos de manera tan única. Cada pueblo y cada persona es única en diferentes sitios y al mismo tiempo son todos muy parecidos, ¿no? Todos creen que son hijos del pueblo elegido. Sí, completamente. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Y a qué te dedicas? Es decir, ¿de qué comes? Ok, yo una vez terminó el bachillerato, tuve muchas, como todo el mundo, no tuve muchas ideas, pero sin duda lo que me absorbió al final por completo fue la pintura. Y en todos estos años que le he dedicado, no he entrado como tal en la universidad, he tenido el gusto de conocer a muchos maestros, y empezando por mi padre y luego otros maestros que me han ido enseñando varias cosas. Y le he dedicado el 100% de mi tiempo a la pintura, también un poco a la música, pero mi vocación principal es precisamente la pintura, es a la que le dedico todo el tiempo del mundo. Espero eventualmente estudiar tal vez en una universidad en Europa, si es posible. Pero hasta ahorita, bueno, me he dedicado por completo a la pintura. Es realmente mi vida. Pedro también, para los que no lo saben, es guitarrista clásico. Tiene un repertorio estupendo de música zuliana, de música venezolana en guitarra, además de los clásicos de la guitarra. Y sería un placer, bueno, que muy pronto también nos acerque a ese infinito mundo de relaciones entre la pintura, entre los colores los colores de los sonidos y los colores del pigmento, ¿no? Vamos a la pregunta número 5. Hablemos un poco de historia. ¿Qué época de la historia de la humanidad admiras más? ¿Qué época de la historia? Depende también de qué área estemos hablando. Si hablamos de artes, por ejemplo, admiro mucho el impresionismo por atreverse a pintar las emociones, las vivencias propias de cada artista, ¿no? Atreverse a salir de esa necesidad de complacer, digamos. También admiro mucho el Renacimiento, por supuesto, toda la época también luego de Caravaggio, cómo lograron perfeccionar la técnica, perfeccionar los conceptos de anatomía, de colorimetría, pero también admiro mucho esta época por la maravilla tecnológica en la que estamos, cómo se ha desarrollado el mundo en los últimos 100 años de una manera increíble, cómo hay 1000 técnicas diferentes para crear. Pero creo que cada época tiene lo suyo. O sea que tienes su un magia. gusto así como cada 200 años me siento feliz. El nacimiento. Creo que cada época tiene lo suyo, tiene algo que ver. Vamos a una pregunta histórica más puntual. ¿Qué figura histórica repudias? Qué buena pregunta. ¿Se vale decir Chávez? No, pues la que tú quieras, claro, por supuesto. Cónchale, nunca lo había pensado. Realmente no repudio a ninguna. Que lo pueda pensar ahorita, a ninguna. Ha habido figuras nefastas, por supuesto, pero al punto de repudiarlas y tener algún tipo de aversión hacia ellas, no. Creo que la historia tiene que recordarse como es. Ok, vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es tu película y actor cinematográfico favorito? Ok, no soy muy conocedor del cine. Hace poco vi una película que me fascinó, la del pianista. Okay. Tremenda película, como narra toda la historia de la guerra en Polonia y todo eso.
Esa podría decirse que es una de mis favoritas. Actor cinematográfico, ahí sí no sabría decirte la verdad. Bueno, No vamos tengo con la ninguna pregunta especial. número 8. Estos pintores de verdad no quieren nada con que se mueva el cuadro. Es decir, si se les mueve el cuadro, la cosa está mal. Sí. La octava. ¿Quién es tu músico preferido y cuál canción podría ser la banda sonora de tu vida? Ok, eso sí te puedo decir con más seguridad. Músico preferido, Frédéric Chopin, es mi favorito sin lugar a dudas. Aunque recientemente estoy explorando mucho más la música popular. Entonces eso siempre está variando. Tchaikovsky también me fascina, pero recientemente estaba escuchando bastante tango, me fascinó Gardel, Piazzolla. Y recientemente estoy escuchando más boleros y todo ese tipo de cosas. ¿Qué banda sonora? Es decir, se va a hacer la película de la vida de Pedro Vargas B. Habrá que colocarle la B al título. ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser esa canción que identifica la película? Ok. Concierto número 2 de Rachmaninoff. De piano. Maravilloso. Vamos con la novena pregunta. Esta pregunta es delicada quizás en algún sentido. ¿Qué opinas del suicidio? Es una lástima. Al final lo único que tenemos realmente es la vida. Entonces es un escape. Realmente yo pienso bastante como ciertos filósofos de la época de los estoicos, incluso como Diógenes. Y al final si te mueres o no da un poco igual, pero realmente lo único que posees en la vida. Entonces lo mejor que puedes hacer es cuidarla. Entonces creo que vale la pena vivir todo el tiempo posible. Pero sin miedo a la muerte, que es lo interesante. No esperarla, no estar ansioso por ella, pero tampoco temerla. Vamos con la pregunta 10, porque te me quieres adelantar a la pregunta 11. Okay. ¿Qué cambiarías de tu personalidad? Cambiaría. Mira, yo soy un poco indisciplinado a veces. No parece. No parece. Porque trato de no serlo. Pero se debe precisamente a la necesidad de explorar, siempre hacer cosas nuevas. Entonces muchas veces no logro terminar ciertas cosas por irme de viaje o por conocer. Realmente no es algo que me disguste, pero trato de alguna manera de sobrellevar ambas cosas. Claro, claro que sí. Mira, y la pregunta número 11 es, ¿le temes a la muerte? ¿Qué crees tú que hay después de la muerte? No le temo para nada. De hecho, soy un poco temerario, creo que sería la palabra. Es decir, espero llegar a viejo, pero hago muchas cosas para no hacerlo. Tu papá tiene más de 80 años. Mi papá tiene 84. Qué buenos genes. Pero me fascina la idea de tirarme de un paracaídas, de un parapente, la idea de caminar a las 4 de la mañana en la calle. Es decir, no la temo en lo absoluto. Pero tampoco la espero, ¿no? Me gustaría morir, eso sí, haciendo lo que me gusta. No me gustaría morir jubilado, por decirlo así. Claro, es decir, que te espera la muerte con un pincel en la mano. Con un pincel puede ser. ¿Y qué crees tú que hay después de que te mueres? ¿Se murió Pedro y qué espera Pedro en el momento en el que se está en el último aliento? Pues mira, yo la verdad nunca he llegado a una conclusión real. Entonces soy bastante escéptico con ese tipo de cosas. Muchas veces he pensado que no hay nada, te mueres y hay solo vacío. Soy poco religioso en ese sentido. Pero lo que te diga, pues nadie te puede dar esa respuesta, creo yo, de manera real. O quizás todos nos dan la misma respuesta y no queremos aceptarla. Sí, sí. Vamos a la pregunta número 12. Si tu vida tuviera propósito, ¿cuál crees que sería? ¿Para qué vino Pedro al mundo? Para conocer, para descubrir. Y eso es para qué vine. ¿Y qué legado me gustaría dejar?
esos descubrimientos, esos conocimientos transmitidos a través de la pintura principalmente. ¿Me quieres adelantar a las demás preguntas del cuestionario? Vamos con la pregunta número 13. ¿Crees que tu obra artística tiene alguna utilidad? Mira, eso es a veces para los pintores, bueno, al menos para mí, eso suele ser un vacío interesante, porque te pone a pensar, dices, ¿tiene algún valor el trabajo artístico, no? Sobre todo si lo compra un burgués y lo pone en el baño. Sí, no, incluso, a ver, eso buscando el concepto de arte, ¿no? Que es muy complejo, porque un buen cuadro no necesariamente es arte. Puede ser simplemente un cuadro hermoso, pero no necesariamente tener tus emociones y tener tus ideas. Entonces, cuando uno hace arte como tal, no necesariamente tiene que ser algo hermoso que se pueda colocar en una pared. Entonces, lo interesante ahí es, si creo que tiene, ¿qué legado creo que tiene? ¿Me le repite la pregunta? La pregunta es, ¿crees que tu obra artística tiene alguna utilidad? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Es útil el arte que tú haces? Creo que la pintura es útil porque dejas algo bello, por decirlo así. Ahora, la pintura. Ahora, el arte como tal, a mi concepción, es cuando dejamos cosas muy personales en un cuadro, en cuanto a la pintura. O sea que separas la pintura como expresión del arte como concepto general de impronta humana. Son dos cosas diferentes a mi parecer. Entonces, si hablamos de arte, creo que su utilidad mayor es conocer. Desde el punto de vista del espectador, es conocer al artista. Creo que se puede considerar arte cuando al ver el cuadro conoces al artista. Entonces, ahorita estaba leyendo precisamente un libro de Marco Polo, en sus viajes. Entonces, cuando uno lee ese texto, lees las vivencias de él. Creo que la utilidad del arte es conocer las vivencias del artista. Por eso mi afán en conocer mundo, para poder dejarlo transmitido y que quien lo observe tenga un poquito de lo que yo haya vivido en ese momento. Temo que ya hayas respondido a esta pregunta, pero igual la voy a hacer. Me estoy adelantando. ¿Qué razón te motiva a crear? Creo que es instintivo, creo que es una cuestión humana. O sea que no hay razón, es más bien irracional lo que te lleva a crear. En cierto sentido, o sea, la razón creo que se va hacia lo más profundo del ser humano. El ser humano, desde que hacía sus pinturas rupestres, está creando, ¿no? Entonces creo que la creatividad es una necesidad humana. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué sientes al terminar una obra? Yo vi, por ejemplo, tu paisaje del Teatro Baral. Vi el trabajo que hiciste con los mangles, que además después nos mostraste en un video que la volviste a trabajar. Es decir, la dejaste reposar cuando la creíste concluida y después volviste a trabajarla. Suele pasar, sí. ¿Qué sientes cuando le pones punto final a la obra? ¿Qué sientes cuando la terminas? Dices, ya está. ¿Cómo sabes? ¿Qué es lo que te dicen tus genes? Bueno, este cuadro ya no necesita ni un gramo más de pintura. Mira, cuando uno termina un cuadro, primero no lo terminas del todo. O sea, uno tiene una concepción de cómo va a ser el cuadro, pero realmente no lo decides tú, a veces lo decide el cuadro mismo. Es una cuestión complicada de explicar. Es decir, uno está pintando y llega un punto en el que el cuadro no quiere que lo pintes más, por decirlo así. Entonces, a veces tenías la idea, voy a pintar durante 2 días más, y llegas a un punto y dices, no voy a tocarlo más. Entonces, hay un punto exacto donde el cuadro te dice, no más. ¿Qué siento? Depende mucho de la obra. A veces se siente mucha satisfacción. A veces no sientes una gran cuestión, depende del cuadro, ¿no? Otras veces te queda la necesidad de seguir después, pero de alguna manera, o sea, quisieras continuar el cuadro, pero lo dejaste terminado. A veces no lo quieres terminar. O sea, depende mucho del cuadro. Hay cuadros que gritan, hay cuadros que lo dicen en voz baja. Sí. Hay otros que quedan así como una mirada sensual en un café y tú dijiste, pudo haber sido y no fue. Exactamente, tal cual. Sí, de hecho, por lo menos cuadros como el del Teatro Baral.
que lo hice con bastante detalle. Llegó un punto en el que le iba a hacer personajes, por ejemplo. O sea, dejé el cuadro prácticamente terminado y le iba a empezar a trabajar personajes. Y no quise al final. O sea, me detuve con respecto a los personajes. Entonces, ese tipo de momentos en los que querías continuar y el cuadro te dijo basta, es como que querías ver una segunda parte. Claro que sí. Pero hasta ahí llegaste. Bueno, te toca hacer otro después. Exacto. La pregunta 16 dice, ¿qué es lo más difícil de ser un creador? Lo más difícil. Comprar la Que pintura, no me digas eso. No, que no puedes inducirte emociones. Tienes que vivirlas. Para crear algo, es decir, mi concepto de creación es la expresión después de la vivencia, como te comentaba antes. O sea, primero conoces, primero vives y después creas una obra basada en esas expresiones, en esas vivencias. Entonces, no te puedes inducir tristeza, por ejemplo. Claro. Tienes que vivir la tristeza. No te puedes inducir ira, tienes que enojarte para poder crear una obra basada en esa ira. Entonces, a veces queremos crear, pero no tenemos nada que colocar. Entonces, te das cuenta de que no puedes crear en el momento. Tienes que primero buscar una vivencia, buscar una emoción. Y eso creo que a veces requiere un poquito de ser un poco atrevido. Qué maravillosa respuesta, verdaderamente hermosa. Y creo que es una dificultad que muy pocos piensan al final, porque ser genuino con lo que estás haciendo, es decir, y además ser sincero contigo mismo, es decir, no puedo inventarme la cara de tristeza de un niño pobre. No Tengo puedes. que vivirla, tengo que además de haberla visto, tengo que padecerla, tengo que compartirla con él, tengo que tener el sentimiento profundo de otra edad. Claro, ahí es cuando hago la distinción entre arte y pintura, ¿no? Cuando haces pintura simplemente es el colocar la pintura en el cuadro. Que se puede pintar un niño triste sin estarlo, ¿no? Pero no, cuando ves el niño triste no ves lo que quiso decir desde adentro del artista, ¿no? No estás viendo al artista, estás viendo un cuadro. Sí, como esos tipos que pintan los payasos tristes. Y dice, ¿hasta cuándo podrán pintar el mismo payaso triste? Exactamente. Vamos con la pregunta 17. ¿Cómo descubriste que serías un creador? Bueno, como te dije anteriormente, creo que es algo nato. Creo que es algo que viene de fábrica. Venimos con el chip de creación. A los 4 años estabas pintando sobre un cuadro de tu papá. ¿Qué pasó? Cuéntanos, o sea, creo que esa epifanía. Por eso me gusta la pregunta, porque dices descubriste, ¿no? En efecto, se descubre que eres capaz de dedicarte a eso, ¿no? Porque crear vas a crear siempre. Aunque no seas una persona que se dedica constantemente a crear, siempre estás creando. Pero de alguna manera llega un punto en el que te dedicas un poco más a crear, te dedicas cada vez más. Entonces para mí nunca fue una cuestión de un antes y un después, no es como que me puedas preguntar, ¿cuándo empezaste a pintar? Siempre estuvo, desde pequeño. Por ahí a los 16, 17 años sí hubo un impulso de alguna manera hacia la parte técnica, hacia leer, decir, voy a investigar más sobre este tema, voy a investigar sobre anatomía, sobre dibujos, sobre la parte técnica para hacerlo más perfecto, digamos. Pero siempre estuvo en mí, además en casa siempre hubo materiales de pintura por mi papá, entonces era más práctico. Pero ustedes son varios hermanos. Sí, pero el único que se dedicó a la único fui yo. Fuiste tú. Sí. Y tu papá diría, huele a pintura. Atínate. Vamos con la pregunta número 18. Y esta es una pregunta para los maniáticos. Es decir, los artistas todos esconden ciertas manías. ¿Tienes alguna rutina a la hora de crear? No, al contrario. Soy una persona muy poco rutinaria y con muy pocos hábitos constantes. Entonces, a veces planifico hacer un cuadro y no lo hago, por el contrario. Y entonces, en cambio, de repente me llega una idea, estoy haciendo algo completamente diferente, me llega una idea y tengo una necesidad de irla a pintar de inmediato. Y un pincel favorito, un caballete que tú digas, este es mi caballete de hacer los cuadros grandes, algo así que sea bueno, eso sí, muy específico. Las herramientas es otro tema. Eso sí,
Hay unos pinceles a los que uno le agarra cariño, de verdad. Y los caballetes igual. De hecho, uno de mis caballetes es como un Frankenstein. Yo todo el tiempo lo estoy reconstruyendo. Le quito una pieza, es de madera, le quito una pieza, le pongo otra. ¿Y le pones nombre al caballete? ¿Me supieras que no? Debería, tal vez. Pero es un trabajo de carpintería que es muy bonito. Es una cuestión interesante cambiarle las patas de repente, cambiarle un mecanismo. Soy maniático con eso. Pero en la idea de empezar a pintar es algo que me llega solo, por lo general, sin rituales. Vamos ahora a responder eso mismo que estamos conversando ahorita. La pregunta 19 trata sobre la inspiración. ¿Qué es lo que más te inspira? Picasso tiene esa frase famosísima de la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? Ok. Pero ¿qué es lo que inspira a Pedro? ¿Cuáles son esas cosas? Una muchacha, los ojos de alguien, la voz de algún amigo, el recuerdo de tu papá, de tu mamá, o quizás es la luz de la ciudad, una ardilla. ¿Qué es lo que aquí no hay ardillas, por cierto, pero ¿qué es lo que te inspira más? Ok, mira, hay pintores que se van desde sus recuerdos, ¿no? Y desde sus ideas. Yo soy muy del momento. He llegado a pintar escenas de composición o escenas de históricas, pero me he dado cuenta que al final no me satisfacen tanto. Cuando me siento realmente inspirado, es decir, que llamo inspiración en este caso al sentirse muy en contacto con el cuadro, ¿no? Es cuando estoy pintando algo que estoy viviendo en el momento, muy en el momento. Entonces, por lo general, lo que más disfruto pintar son paisajes en este momento de mi vida, porque lo que más disfruto es explorar, sobre todo en bicicleta, salgo y voy a pintar, ¿no? Entonces, digamos, voy acá a Los Palafitos, en Santa Rosa de Aguas, y esa vivencia en el momento es una gran inspiración para mí porque estoy recibiendo algo externo. Entonces, en ese momento yo me llevo mi caballete de campaña y lo pinto en el lugar como los impresionistas en la época impresionista en Francia, ¿no? Suenan el redoble de tambores cuando sacas el caballete de campaña. Mira, y una cosa interesantísima es la gente en esos momentos. Tú estás pintando y te llega gente de todo tipo. Cuando digo todo tipo, es de todo tipo, es una cosa impresionante. Pero es que te he visto, te vi un día frente a la basílica cuando estabas haciendo el paisaje con la basílica. Uh-huh. Y es un performance verte a pleno sol, haciendo, construyendo, replicando, transformando. Bueno, y mientras estoy pintando estoy recibiendo una gran cantidad de cosas nuevas. El cielo está cambiando, de repente se nubla, de repente hay sol, los colores en la basílica están cambiando todo el tiempo, la gente camina, pasa un señor gritando, pasa un niño, me pide pintar un poco, o llega un señor y, no sé, me ofrece un cepillado. O sea, todas esas cosas son vivencias en el momento que van quedando en el cuadro. Entonces, creo que la mejor inspiración son esas cosas externas que no puedo controlar para mí. Fuera de eso, hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, el amor, la tristeza. Soy una persona poco emocional en ese sentido. Pero cuando hay esas emociones que no suelen llegarme tan seguido, por ejemplo, conocer una nueva mujer, el vivir una experiencia emocionante de repente, son experiencias que también plasmo en la pintura, pero no son muy comunes en mí, porque no soy una persona tan emocional. Entonces, no suelo plasmarlas tanto. Pero cuando me llega una emoción de ese tipo, la plasmo de inmediato también. Es decir, si me enamoro, lo más probable es que vayan a hacer un cuadro de eso. Bueno, vamos con la pregunta 20. ¿Cuáles han sido los pintores que más te han influenciado? Los pintores que más me han influenciado, depende de la época. Hubo una época en la que me fascinaba mucho Boucher, Fragonard, me encantaba el romanticismo. Es la parte en la que estaba más experimentando sobre temas de bosques y todo eso. Pero la pintura que hacía no la sentía tan mía, la sentía muy de inspirarme en sus obras, ¿no? Hoy en día me fascina la obra de pintores más impresionistas. Me gusta mucho Sorolla, gran amante de la obra de Sorolla. Me gusta mucho, tengo un libro de Bellerman, que fue un pintor que vino con Humboldt y pintó el Amazonas, pintó un montón de cosas aquí en Venezuela cuando vino Humboldt acá y pintaba en el lugar. Y me fascina mucho obras también impresionistas de tipo Courbet, por ejemplo.
pintores de ese tipo, que tienden a pintar la realidad que observan de una manera bastante técnica, bastante perfecta. Ahora hablemos de una pintura en específica. Pensemos que, pongamos que pudiera seleccionar una obra aunque esté en un museo y tenerla, porque es tu favorita. ¿Cuál es tu obra favorita, tu pintura favorita y por qué? Yo quisiera tener el San Juan de Da Vinci, por ejemplo. Y Cónchale, decir, es mío, es mío. es que son tantas que me gustaría tener. Pero La obra una que tú digas, bueno, con esta me basta. Si pudiera robarme la Mona Lisa, sí. Sería una obra de esas, por ejemplo, sería o de Velázquez o de Sorolla, lo más probable que sería o una de Sorolla o una de las grandes obras de Jericó, de Angres, de esas obras grandiosas. Por ejemplo, hay una obra de Jericó que se llama Medusa, el naufragio. Y es una balsa con un montón de personajes en un naufragio, ¿no? Entonces, los rostros, las expresiones, una cosa increíble. Y hay otras obras también de Rubens que me gustan mucho. Las de las sirenas, por ejemplo, que son también obras increíbles, pero se sienten un poco aristócratas. Entonces las tendría como por la idea de tener aristocracia en mi casa. Por esos marcos tan grandes y gruesos y Sí, bañados sí. en oro. Vamos con, ¿cómo te va con los libros? Me gusta mucho leer, pero últimamente leo poco. Si yo te preguntara, ¿qué libro le recomendarías leer a Dios? Adiós. Ajá. ¿Cuál sería tu respuesta? Tendría que conocer a Dios primero a ver qué le gusta. Ah, buena respuesta. Y si te tocara recomendarle que vea un cuadro, ¿qué cuadro crees tú que le gustaría ver a Dios? Mira, lo más probable es que no le gusten los cuadros religiosos. Ese es un tipo ocupado, ¿verdad? No tiene tiempo de estar viendo todo lo que Probablemente le guste un cuadro muy simple, un cuadro bueno, no lo conozco, ¿no? Pero no creo que le guste un cuadro religioso. Yo creo que Dios se reiría un poco de ese tipo de cuadros cristianos. pinta. Claro, debe ser feo un Jesucristo crucificado, sufriendo de eso. No, te lo regalo con cariño. Hay un pintor que se llama Millet en francés. Él pinta mucho el campo. Sus obras se sienten muy pastorales. A lo mejor una cosa así sería interesante. En ese mismo orden de ideas, este es uno que se cree Dios. ¿Qué libro le recomendarías leer al presidente de la República? Ok. Todo. ¿Qué libro? Yo, respecto a política, tengo una posición política un poco interesante. Realmente me alejo mucho de los partidos políticos, soy bastante anarquista. Realmente me voy mucho hacia el anarquismo. Entonces, si me preguntas qué libro le recomendaría a cualquier político, sería algo que se vaya alejado de la política, hacia el anarquismo. Es decir, considero que el ser humano necesita ver a los políticos con menos poder. Es decir, no creo que el político deba tener la cantidad de poder que tiene. Sí. Entonces, creo que sea muy por ahí la cuestión. O sea, La política es algo tan importante que no podemos dejar hacer a los políticos. sí, creo que la política es una cuestión que se ha distorsionado mucho. La democracia se ha distorsionado mucho. Entonces creo que se debe llevar el conocimiento, porque los libros son conocimiento, hacia ese lado. Ahora hablemos de arte contemporáneo. ¿Qué artista contemporáneo recomendarías? Puede ser de tu edad, puede ser un poco mayor, pero alguien al que le podemos seguir la pista. Mira, uno de mis favoritos ahorita es Lorca, Guillermo García Lorca, casi como el poeta. En vez de Federico es Guillermo. Es una cosa impresionante. La calidad de su trabajo. Hace una especie de obras, no sé si llamarlas mitológicas, pero sí fantasiosas. Es una cuestión interesante. De repente pone un gato gigante con una niña y animales. Es una cosa muy interesante. Realmente su trabajo es increíble. Bueno, tarea para la casa. Busquemos a Guillermo García Lorca. La pregunta 25. Ya va a terminar esto, muchachos. A ver, ¿cómo la podemos
estructurar. Lo que pasa es que eres músico. Esto se trata sobre las obras inconclusas, sobre las obras que te son difíciles de atrapar. En un momento se lo pregunté a un músico y le dije, bueno, ¿qué músico que a todo el mundo le gusta a ti no te gusta? Y me dijo Bad Bunny. Ya. Pero, ¿qué pintor no terminas, a pesar de ser muy reconocido, a pesar de tener una obra muy elevada por la crítica, a ti no te termina de gustar? ¿Qué pintor no me gusta, a pesar de ser reconocido? Picasso. Polémico. Sí, no me gusta. En general, cualquier pintor que esté... ¿Qué no te gusta de Picasso? El comercio. Esa idea de vender, me gusta. Es decir, Claro, esa idea hay de... también una serialidad en Picasso. La guitarra la hizo como 600 veces Sí, o más. sí. Es una cuestión de vender por vender y hacer cuadros por hacer cuadros, y se siente mucho. Entonces, No hizo el Guernica 1000 veces. es que lo que te comentaba, el arte para mí es ver al pintor, su alma. Entonces, ¿qué pasa? El pintor que yo creo que primero es tener vivencias y luego plasmar las vivencias. Pero este concepto, y Picasso es uno de sus exponentes, pero es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, hay muchos artistas que se van por ahí. Este concepto de no es tener vivencias, sino hacer del arte una marca, como si fueras una empresa. Un Brito, por ejemplo. Como si fueras una empresa. Entonces tu empresa es, de repente, hacer un Apache. Entonces tú haces 50.000 Apaches y es lo único que haces el Apache. Bueno, aquí en Maracaibo alguien hace algo muy parecido. Gregorio Boscán, por ejemplo, tiene una línea de ensamblaje de su arte. Mira, yo creo que ahorita la mayoría de los artistas lo hacen así. O sea, es una cuestión de que no vas a ver las vivencias del artista, no vas a ver la evolución del artista como persona, sino que estás viendo la empresa que hace los cuadros de los cuadros del Amazonas. Entonces tú vas a ver todos los cuadros del Amazonas, los cuadros de las líneas curvas. Todos los cuadros de él son las líneas curvas. En el caso de Picasso, los cuadros que son como niños, como pintados por un niño. Y todo es así. Entonces tú no estás viendo realmente a la persona, estás viendo esa idea de comercio, de marca. Claro. Entonces no disfruto esos cuadros realmente. Disfruto ver, por ejemplo, Millet era que te comenté ahorita, era un campesino. Y toda su vida fue un campesino. Y cuando salía a la ciudad, él pintaba la ciudad, él no pintaba el campo. Entonces tú ves en él, tú ves al artista. Tú ves en Rubens, que ya todavía Rubens está un poquito ensuciado también por la aristocracia en ese momento. Pero tú ves precisamente esa... Lo ves a él, ves sus ideas, ves sus emociones reales. No ves la necesidad de venderse en galerías. Esa es lo que no disfruto realmente. La pregunta 26. ¿Tienes algún mensaje para los jóvenes que se inician en el camino del arte? Puede haber un muchacho que no tenga la suerte de tener a un papá con el mismo nombre que sea un famoso pintor, sino que tenga inclinaciones por el mundo del arte, que quisiera pintar en óleo como tú pintas. A ese muchacho, tú que ahora tienes 23, él puede tener 13, 14, ya puedes llevarle un recorrido largo de distancia de tiempo. ¿Qué mensaje le da Pedro Vargas Villalobos? No se olviden de la técnica. Es lo más importante a nivel pintura. O sea, no digo que sea realmente lo más importante o lo único, pero hoy en día hay demasiado ruido en la idea de... Hay muchos reggaetoneros pintando. Sí, entonces no se olviden de la técnica. Hay demasiado conocimiento en internet. Investiguen mucho sobre la técnica y paralelamente con la técnica, con el conocimiento, con investigar a otros artistas, con leer filosofía del arte, paralelamente busquen su identidad, búsquense a sí mismos, tengan vivencias, vivan, no dejen de conocer mundo, amen a alguien, tengan amistades, o si son personas introvertidas, búsquense a sí mismos dentro de sí mismos. Lo que ustedes se consideren dentro de sí mismos, háganlo y busquen transmitirlo a través de la técnica, de la maestría técnica. Es lo más, creo que es el mejor consejo que se puede dar respecto a eso. Estoy de acuerdo. Vamos con la pregunta 27. Antes de morir,
¿qué logro quisieras tener? ¿Cómo quisieras que Pedro Vargas fuera recordado? Me gustaría morir, bueno, mucho antes de morir realmente, pero me gustaría llegar a viejo, digamos, habiendo conocido los casi 200 países que hay. Bueno, son más de 200, porque hay unos países que no están oficialmente, pero haber conocido todos los territorios y todas las tribus y grupos étnicos posibles, cosa que es casi imposible porque son demasiados, y haberlos pintados a todos. Creo que ese es mi gran sueño ahorita, realmente. Haberlos conocido a todos y haberlos pintado a todos. Que tu logro sea ser uno de los pintores que más ha pintado la diversidad del mundo. Eso podría ser tu... Pintar el mundo. Y si me da tiempo, me voy a Marte y pinto Marte también. Y por allá, si para esas épocas hay cohetes espaciales y todo. Posiblemente la Luna. Posiblemente pintar la Luna. Elon Musk está trabajando para llevarnos de turistas a la Luna. Probablemente, bueno, dentro de unos 40 años probablemente haya chance. Pero mi gran fantasía en mi mente es pintar el mundo, en realidad. Vamos con la pregunta 28. Y esta es la pregunta picante del cuestionario. Ok. ¿Has tenido alguna experiencia erótica de excitación con el arte? Con el arte, pero te refieres... Bueno, La pornografía no vale. ¿Ah? No, No. Hay gente que considera la pornografía como un arte. No, mira, te voy a decir algo curioso. Con la pintura me ha pasado menos que con la música. Porque la música tiene la capacidad de expresar emociones de una manera que no tiene la pintura. La pintura expresa ideas, a mi parecer, de mejor manera que la música. Y la música expresa mejor emociones, sensaciones. Y he llegado a sentir ciertas sensaciones que solamente he llegado a sentir también durante la intimidad con una mujer. Entonces, la verdad que es curioso cómo puede llegar a transmitir eso. Ahora, cuando se pinta, sobre todo cuando se pinta el desnudo, en vivo, cuando tú pasas el pincel por el lienzo y observas lo que estás mirando, pareciera que estuvieras tocando lo que estás pintando. Y eso pasa con todo, ¿no? No solamente en la parte, en el contacto que tienes con el modelo, sino tú estás pintando un paisaje, tú sientes que estás palpando digamos, la basílica, estás pintando una basílica y sientes que estás palpando el cemento. Entonces también da esa sensación cuando estás pintando un cuerpo femenino. También me ha sucedido. Es la sensación. ¡Qué maravilla! No, señoras del Me Too, no es acoso. Vamos con la pregunta 29. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? Personaje de ficción. Escúchale. Sin duda alguna no sería ningún superhéroe ni nada de eso. Puede ser un personaje que habite dentro de un cuadro. Sí. Justo eso estaba pensando, ¿no? Me gustan mucho las fantasías mitológicas, sobre todo las nórdicas, ¿no? Me gusta mucho la música. Hay lo que llamamos poemas sinfónicos. Hay un músico que se llama Sibelius. Sibelius es un compositor finlandés. Entonces, a veces él plasma, digamos, la idea de las ninfas, la idea de la diosa del bosque, la idea del fauno. Y me fascina, siempre me ha parecido muy, muy bonito esa idea del erotismo, de la sensualidad de la ninfa dentro del bosque, y al mismo tiempo esa pureza que tiene. Es como una libertad fantasiosa, es una cosa increíble. Y con la pregunta anterior, de la parte de la sensualidad con respecto al cuadro, ¿no? Cuando uno pinta ciertas escenas con respecto a eso, es decir, no es lo mismo lo que te decía de pintar las vivencias a pintar lo que tienes por dentro. Entonces, las veces que he pintado lo que tengo por dentro o dibujado, tú diríamos, vas a pintar una escena mitológica de una ninfa bailando en el bosque, que lo he hecho. Entonces, mientras vas pintando,
es como si el cuadro tú estuvieras conectando con el cuadro y sientes esas emociones, ¿no? Entonces te imaginas a la ninfa, te imaginas el baile, te imaginas el bosque, te imaginas esa fantasía, esa música, que suena, es una cosa realmente fascinante. Entonces es una cuestión muy bonita, muy, dependiendo de la escena, puede ser muy romántica y fascinante. Realmente es una cuestión, te sumerges por completo en ese mundo, es una cuestión indescriptible. Qué maravilla. Entonces, digamos que podría ser las ninfas, tu personaje de ficción favorito. Podrían ser las ninfas, podrían ser los faunos, podría ser cualquier personaje mitológico con esa temática. La pregunta 30 se me perdió hace tiempo, ustedes lo saben, pues yo lo dije en un programa, pero no se me olvida porque es una pregunta verdaderamente maravillosa. La pregunta 30 es, si tú en este momento pudieras hacer algo, alguna situación, realidad, solo con imaginarla, ¿cuál sería? Pudiera ser una situación realidad Solo con imaginarla. solo con imaginarla. Cierras los ojos y de repente entras a la sala más grande del Louvre y está llena de tus obras. O cierras los ojos y ves en un tribunal con las manos amarradas a algún sinvergüenza. ¿Sí? ¿Cuál es esa situación, ese deseo profundo que Pedro Vargas podría hacer realidad si tuviera el poder de hacer la realidad como Thanos con Ok. Cónchale. Me cuesta responderlo porque siempre, o sea, soy una persona que fantasea mucho con muchas cosas, pero a la larga siempre termino en que la realidad supera la ficción. Entonces, me gusta más el vivir las vivencias y no cambiaría nada, pues. Yo personalmente no, si me dieran el poder de cambiar el futuro de manera mágica, no lo tomaría. Creo que es más sabroso. Si se tiene que prender fuego el planeta, que se prenda fuego, no me importa. Creo que es más sabroso que todo pase según la realidad, que todo pase según debe ir pasando. Y incluso dentro del caos, creo que hay belleza. Entonces, o sea, creo que el deformar la realidad con fantasías que no, o sea, si las pudiéramos hacer, creo que sería un poco, no sería hermoso, no sería interesante. Sería como una tormenta falsa, sería raro. Bueno, Pedro, ya terminamos, son las 30 preguntas. La que viene no es una pregunta, la que viene es una recomendación y es para esas personas que están allí con nosotros viéndonos en este cuestionario Cervantes. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos hacer que sigas creciendo como artista? Quien quiera coleccionar una obra tuya, ¿cómo puede comprarla? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde te seguimos? ¿De qué manera nos hacemos tus fanáticos? Ok. Bueno, donde pueden seguirme en Instagram es donde más publico cuando me acuerdo de publicar, pero ahí publico mis obras de alguna manera. Cuando hago algún viaje o algo suelo publicarlo. Pedro Vargas Arte en Instagram. Ahí principalmente cualquier cosa de ahí mismo pueden observarlo. Tuve la idea de subir videos a YouTube y todo eso y bueno, está ahí en proceso. Pero por ahorita en Instagram pueden observar mi trabajo. ¿Alguna galería que tenga tus obras? Actualmente no. Estoy pensando en llevar algunas obras a Caracas, a Colombia y algunas acá, pero se me van muy rápido los cuadros, entonces suelo venderlos más que nada por ahí mismo, por redes sociales. Entonces, bueno, por ahí pueden observar mi trabajo y si voy a publicar una exposición o algo así, pues por el mismo medio pueden observar. Y haces cuadros por encargo, es decir, si alguien te pide, bueno, Pedro, yo quiero pintar la casa de mis abuelos o Sí. yo quiero, no sé cómo te va con los retratos. Soy buen También los retratista, trabajas. he trabajado mucho retrato, actualmente estoy trabajando bastante retrato. Por ejemplo, el rey de España, si te ha interesado, Te puede hacer retrato. le podemos brindar ese servicio. Como te decía, yo distingo entre arte y pintura, ¿no? La pintura yo la veo gran parte como un oficio técnico. Y el retrato para mí es parte de ese oficio, es mi profesión, es mi trabajo, mi vida, ¿no? Entonces, siempre estoy realizando trabajos que son precisamente
para sobrevivir, digamos así. Entonces, trabajo bastante el retrato de esa manera. Se aceptan contratos, así Se que aceptan contratos. a los que están Allá afuera, conectados con nosotros, señores, muchísimas gracias por estar en este cuestionario Cervantes. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de conocer nuevos artistas venezolanos y sobre todo por seguirnos en esta intención noble siempre de llevar arte, de llevar expresiones culturales identitarias hacia sus hogares, hacia sus teléfonos, hacia su intimidad, porque usted nos permite entrar en su intimidad cuando nos tiene en la mano, cuando nos ve en la sala de su casa. Así que muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos la semana próxima con otro artista joven en Cuestionario Cervantes.